las manos de nuestro Señor. Bendito Dios, gracias, gracias, porque eres bueno en gran manera. Gracias, mi Señor, por tu bondad, tu misericordia y tu fidelidad. Gracias también, Señor, porque tu gracia nos persigue día a día, mi Señor. Tu gracia nos sostiene y también tu cuidado. De manera muy, muy personal lo haces. Y lo haces con todos nosotros, con tu iglesia. De diferente manera lo haces, mi Señor, y de verdad, gracias. Gracias de verdad, Señor, por tus bondades y misericordias. Y Señor, ahora que estamos reunidos, déjanos entender de tu palabra y ayúdanos, Señor, ayúdanos a todos nosotros, ayúdanos, Señor, a entender de tu voluntad, a entender de tu persona, a entender de tus propósitos. Ayúdanos, Señor, que tu palabra nos revista y penetre profundamente en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. A mis hermanos, ayuda para que, Padre Celestial, puedan asimilar tu palabra y vivir tu palabra. Y a mí también, Señor, también me incluyo en ello. Déjame vivir tu palabra, pero también ayúdame a compartir tu palabra para que tú recibas honra y gloria. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis queridos hermanos, muchas gracias y bendiciones, mis hermanos. Y vamos a meditar en la palabra de Dios en esta mañana, mis hermanos. En esta mañana vamos a hacerlo así y vamos a meditar, mis hermanos, en el capítulo 4 de Filipenses, mis hermanos, el capítulo 4 de Filipenses, de los versículos del 14 hasta el versículo número 20. En esta mañana vamos a meditar en ello, mis hermanos, y vamos a examinar pues la palabra de Dios, mis hermanos, en esta mañana. Y mis hermanos, el título de la predicación en esta mañana es mis hermanos: la promesa de Dios de satisfacer tus necesidades. Dios, mis hermanos, puede satisfacer todas nuestras necesidades. Lo puede hacer, mis hermanos. Y vamos a examinar pues en esta mañana cómo Dios puede satisfacer nuestras necesidades, y vamos a ver una promesa en la palabra de Dios. Dice la Escritura, Filipenses 4, del 14 al 20, mis hermanos. Filipenses 4, del 14 al 20. Dice de la siguiente manera, mis hermanos, la palabra de Dios. Espero que todos tengan un boletín allí en sus manos, que tengan también, mis hermanos, allí sus Biblias abiertas, y vamos a estar examinando este pasaje. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, mis hermanos: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito seas, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra. Que tu palabra penetre profundamente. Te lo pido en Cristo. Amén. Gracias, mis hermanos. La carta a los Filipenses, mis hermanos, es una carta maravillosa y extraordinaria que escribió el apóstol Pablo. Él la escribió, mis hermanos, desde la cárcel en la prisión mamertina, allí en Roma, mis hermanos. Y cada día el apóstol Pablo era encadenado a 4 guardias, mis hermanos, que se turnaban 4 veces al día. Así que, mis hermanos, el apóstol Pablo estaba allí preso,
Pero en esta carta, mis hermanos, a los filipenses, no hay ninguna nota de dolor ni de tristeza tampoco, no hay ninguna nota, mis hermanos, de depresión. El apóstol Pablo escribe esta carta a los filipenses por dos razones, mis hermanos. La primera razón es para agradecerles. Agradecer a los filipenses, mis hermanos, que hayan participado con él y le hayan enviado ofrendas. El apóstol Pablo escribe esta carta agradeciéndoles y lo escribe con una nota de alegría. Y la segunda razón, mis hermanos, es para hacerles saber que él ha recibido esas ofrendas. Esa es la razón por la que escribe Pablo a los filipenses, mis hermanos. Y en esta ocasión, mis hermanos, llegamos al término del estudio de la carta a los filipenses. Han sido 12 predicaciones con esta, mis hermanos, en la que pues hemos estado estudiando esta carta a los filipenses. Así que Pablo, mis hermanos, al terminar esta carta les dice algo que es muy importante que ustedes y yo debemos entender. Dios promete satisfacer nuestras necesidades y aquí hay una promesa. Y aquí, mis hermanos, probablemente esta promesa que se encuentra en este pasaje es tan abarcativa, es decir, tan extensa, que casi cualquier otra promesa de la Escritura cabría dentro de ella, mis hermanos. ¿Cuál es esta promesa que está aquí? Si quieren la podemos leer, mis hermanos, está en la pantalla, lo tienen en sus boletines, Filipenses 4:19. Vamos a leerlo, mis hermanos. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo que está diciendo aquí, mis hermanos, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, es que Dios está dispuesto, mis hermanos, a suplir, a llenar todo hueco que tú y yo tengamos en nuestras vidas. Dios, mis hermanos, se especializa en satisfacer necesidades, en llenar huecos vacíos en nuestras vidas, mis hermanos. Tenemos huecos, tenemos necesidades y Dios, mis hermanos, Él se especializa en llenar estos huecos en nuestras vidas, mis hermanos. Es como si Dios nos estuviera diciendo ahora mismo a través de este pasaje de la Escritura: yo voy a proveer para todas tus necesidades. Y entonces cabe preguntarnos, ¿por qué la gente tiene necesidades? ¿Por qué la gente está necesitada? Muchos creyentes, quizás tú o tú también, o yo o nosotros, mis hermanos, tenemos necesidades enormes. ¿Por qué no se satisfacen? Si Dios ha puesto, mis hermanos, guiado por el Espíritu Santo, guiando a Pablo en este sentido, ¿por qué, mis hermanos, esas necesidades no son satisfechas? ¿Es Dios mentiroso? ¿Su promesa no es válida? De acuerdo con lo que dice este pasaje, mis hermanos. Realmente creo que la respuesta a esta pregunta es la siguiente, mis hermanos. Considero que esta promesa no es para todos. No es para todos. ¿Qué quiero decir con ellos? No se aplica a todas las personas, mis hermanos, ni siquiera a todos los creyentes, por una razón. Porque todas las promesas, mis hermanos, tienen dos partes. Tienen una premisa, es decir, una condición, mis hermanos. Esa es la primera parte de una promesa y luego se encuentra la promesa, es decir, en las promesas, mis hermanos, primero hay una situación condicional, una premisa y después, mis hermanos, está lo que Dios ha prometido hacer. Es decir, si tú haces esto, yo voy a hacer esto otro, dice Dios. Y eso es lo que sucede en esta promesa. Muchas personas quieren tomar esta promesa de la Escritura, el versículo 19, y aplicarla a sus vidas, pero evitan la premisa de los versículos del 14 al 18, la condición que allí está. Muchos quieren este versículo en sus vidas, el versículo 19, pero evitan los versículos 14 al 18, mis hermanos. La verdad es que no puedo yo, ni tú, ni ninguno de nosotros reclamar el versículo 19 a menos que se esté haciendo lo que dice el versículo 18. Y Pablo, mis hermanos, el contexto en el que está hablando a un grupo de creyentes en la ciudad de Filipos, les está diciendo: gracias, han dado con sacrificio, y debido a que han dado con sacrificio, Dios se va a ocupar de sus necesidades. Así pues, mis hermanos, en esta mañana
Yo quisiera que viéramos en primer lugar cuál es la condición de esta promesa, que viéramos la premisa, cuál es la condición de la promesa que Dios expone en estos versículos, mis hermanos, aquí escribiendo el apóstol Pablo, tal como está escrito en la palabra de Dios de los versículos del 14 al 20. Entonces, en primer lugar vamos a ver la condición de esta promesa, mis hermanos. ¿Cuál es la condición? La premisa. ¿Cuál es? Seré generoso con otros. Seré generoso con otras personas, mis hermanos. Eso es lo que dice. La palabra de Dios constantemente nos recuerda esto. Constantemente, mis hermanos, la palabra de Dios nos habla acerca de la generosidad de Dios mismo, pero también habla de sus hijos, ustedes y yo, que debemos ser generosos. Proverbios 11:25 en el Antiguo Testamento, mis hermanos, dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Es un llamamiento, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, que se está haciendo en la Escritura para que tú y yo seamos generosos. Y dice: el que saciare, también será saciado. Pero no solo es una cuestión del Antiguo Testamento, también el Nuevo Testamento lo habla con toda claridad. Dice allí en Lucas 6:38: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Es un mensaje, mis hermanos, que está a lo largo de toda la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y la premisa de esta promesa, mis hermanos, la condición de esta promesa que estamos examinando, mis hermanos, aquí en este pasaje, es que primero, si tú esperas recibir las bendiciones de Dios, debes ser generoso con los demás. A menos que obedezcamos lo que dicen los versículos previos, mis hermanos, Dios no nos da ninguna garantía de satisfacer nuestras necesidades. Es más, hay algunos que piensan que Dios está obligado con uno. No te equivoques. Dios no está obligado con ninguno de nosotros. No está obligado contigo ni conmigo. No está obligado con ninguno de nosotros, mis hermanos. Dios no tiene ninguna obligación. Todo lo que Dios hace contigo y conmigo es por gracia, por misericordia. Dios no está obligado con nosotros, mis hermanos. Lo cierto es que Dios, en su soberanía, mis hermanos, ha colocado este pasaje aquí, en el sentido de que, mis hermanos, tú y yo podemos bloquear la bendición y el flujo de la bondad a nosotros si no somos generosos con otras personas, con Dios mismo. Pablo, mis hermanos, en este pasaje nos da 3 razones por las cuales tú y yo tenemos que ser generosos. ¿De qué sirve la generosidad? ¿Cuál es el valor de la generosidad? ¿De qué sirve? ¿Cuál es el asunto? En primer lugar, mis hermanos, el primer valor de la generosidad es que mi dádiva, nuestras dádivas, pueden ser de ánimo para otras personas. Nuestras dádivas, mis hermanos. Dicen los versículos aquí en este pasaje de Filipenses 4, del 14 al 16. Dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pablo, mis hermanos, está escribiéndole a la iglesia de Filipos. Le dice: gracias de verdad, porque ustedes han sido la única iglesia que ha participado conmigo en este asunto de dar y recibir. ¿Por qué Pablo dice esto? Pablo había fundado varias iglesias. La iglesia que estaba en Tesalónica, la iglesia que estaba en Éfeso también, mis hermanos, y algunas otras iglesias el apóstol Pablo había fundado. Les había dado, y eso es lo que dice Pablo, en este asunto de dar y recibir, les había dado el evangelio, que es lo más valioso. Pero los filipenses, mis hermanos, que no era una iglesia rica,
No, no lo era. No era una iglesia, mis hermanos, con muchas personas con recursos. Todo lo contrario. Cuando uno lee la historia, mis hermanos, de esta ciudad, y en particular de la iglesia, era una iglesia pobre. Sin embargo, esta iglesia, mis hermanos, era de gran corazón, generosa y dadivosa. Y lo que está diciendo Pablo en estos versículos, mis hermanos, que están en la pantalla, es que su donación lo había alentado, estaba estimulado, porque no solo le estaban dando en Roma, sino lo habían hecho previamente cuando estaban en Tesalónica, en la ciudad de Tesalónica, como dice allí el pasaje. Una y otra vez me enviaron para mis necesidades. ¿Sabes? Dar es un estímulo. Y es un buen estímulo, tanto para el que lo da como para el que lo recibe, mis hermanos. Porque uno da bendición y el que lo recibe, recibe bendición. Y los dos son animados. Y esto es lo que Pablo está diciendo aquí en este sentido, mis hermanos. ¿Alguna vez alguien te ha bendecido con dones? Puede ser algún apoyo económico. Puede ser una palabra de aliento. Puede ser una llamada para orar por ti. Algo. Yo recuerdo mucho, mis hermanos, cuando era joven y asistía a unas reuniones de pastores, mis hermanos, todos eran mayores y yo era muy joven en esa época. Y me acuerdo, mis hermanos, de una hermana que era pues misionera en México. Ella, su esposo, había fallecido, lo habían asesinado aquí en México, en Estados Unidos, y ella iba a estas reuniones. Y en cierta ocasión me dijo allí: oye, yo estoy orando todos los días por ti, estoy orando, me acuerdo de ti constantemente. ¿Y saben, mis hermanos, cómo me animó eso? En gran manera. ¿Alguien te ha dicho que está orando por ti y cómo te sientes? Bien, ¿no? ¿Te sientes bien? Saben, mis hermanos, este asunto de dar, nuestra dádiva, puede ser de ánimo para otros. Pero quiero decirles que hay dos resultados, mis hermanos, de nuestras dádivas. Hay dos resultados. En primer lugar, mis hermanos, nos da, mis hermanos, nos hace compañeros en el ministerio. Nos da un ministerio más amplio del que normalmente tendríamos tú y yo. Filipenses 1:5 dice, mis hermanos, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Ustedes son mis compañeros. Son mis compañeros de ministerio. Claro, mis hermanos, Pablo andaba evangelizando y iba de ciudad en ciudad. Iba con Lucas, con Silas, con Tito, con Epafrodito y algunos otros más. Iba de ciudad en ciudad, mis hermanos. ¿Y quién lo sostenía? ¿Saben, mis hermanos? Lo mismo puede suceder hoy. Hay lugares a donde el Evangelio, mis hermanos, está llegando. Y llega allí no porque tú y yo podamos ir a ese lugar, sino porque podemos ofrendar para eso. Hay misioneros, evangelistas que necesitan esto. Ahora mismo, mis hermanos, lo que nos contaban nuestros hermanos al dar sus testimonios, ahora que salieron este jueves y viernes a evangelizar, algunos haciendo algo, otros haciendo otros y otros orando. Siempre así. Pero siempre, mis hermanos, que nosotros estamos dispuestos a dar, somos compañeros unos de los otros en el ministerio, en la obra del Señor, haciendo lo que uno puede hacer, mis hermanos, haciendo precisamente esto. ¿Sabes? Siempre que uno da, mis hermanos, se convierte en socio en ministerio, mis hermanos, para servir a Dios y a otras personas. Pero en segundo lugar, mis hermanos, el segundo resultado de dar es que, mis hermanos, nos hace más parecidos a Cristo. Cuando nosotros damos y somos generosos, eso nos hace más parecidos a Cristo Jesús. Dice la Escritura, mis hermanos, allí en la palabra de Dios en
Segunda de Corintios 8, del 1 al 5. Lo voy a leer, mis hermanos, este pasaje. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y agrega allí, pues doy testimonio, hablando el apóstol Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, dice el pasaje, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Pablo le está escribiendo a otra iglesia, a la iglesia de Corinto, y ahí le dice a esta iglesia de Corinto que los hermanos que están en las iglesias de Macedonia, ¿y saben dónde se encontraba Filipos? Esta ciudad, en Macedonia, allí. Y está diciendo el apóstol Pablo, mis hermanos, que estas iglesias de Macedonia, Filipos, mis hermanos, a pesar de estar en situaciones de pobreza, abundaron en riqueza de su generosidad. Abundaron en riqueza, mis hermanos, dice el apóstol en este pasaje. Sí, mis hermanos, Pablo está poniendo como ejemplo a la iglesia de Filipos, pero dice también, mis hermanos, si ustedes se fijan en el pasaje, que dieron no como lo esperábamos, así dice este versículo 5, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Saben, mis hermanos, lo que hizo Jesucristo? Se dio por ti y por mí, y se entregó de manera voluntaria, primero como ofrenda a Dios y luego, mis hermanos, en razón de nuestros pecados. Él se ofreció, Jesucristo, mis hermanos, por ti y por mí, para que pudiéramos ser libertados de nuestros pecados, libres de cadenas, mis hermanos. Jesús se ofreció primeramente al Señor y luego, mis hermanos, se ofreció por ti y por mí. Por eso, mis hermanos, podemos entender que dar, cuando nosotros estamos dando, eso nos hace parecernos más a Cristo Jesús. Dice la Escritura en el texto más famoso de la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué, mis hermanos? Que dio a su Hijo, unigénito, por ti y por mí, para que fuésemos libres de nuestros pecados. El amor de Dios se manifestó dando, siendo generoso, mis hermanos, nuestro Señor. De la misma manera, cuando tú y yo, mis hermanos, damos y somos generosos, nos parecemos más a nuestro Señor. Segundo lugar, mis hermanos, además de que nuestra dádiva da ánimo a otros, saben, mis hermanos, nuestra dádiva es una inversión para el futuro. Si lo quieres anotar, por favor, anótalo, por favor. Dice Filipenses 4:17, no es que busque dádivas, dice el apóstol, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Mis hermanos, el apóstol Pablo está diciendo aquí un término bancario, mis hermanos. Dice el apóstol, aunque aprecio sus regalos y no los estoy buscando, aunque aprecio sus regalos y no estoy buscando sus regalos, la verdad es que busco fruto que abunde en la cuenta de ustedes. Es un término bancario, mis hermanos. Diego, mi yerno, mis hermanos, que es economista, él es economista, mis hermanos, y él el otro día me estaba enseñando cómo hacer inversiones, mis hermanos. Y es muy sencillo, me estaba diciendo. Uno abre aquí la aplicación de CETES en el celular, y si uno tiene un dinero extra, lo puede uno colocar allí, desde 100 pesos en adelante. Y lo puede uno colocar un mes, 2 meses, 3 meses, un año. Hasta 3 años lo puede uno colocar, y eso da más inversión. ¿Qué es lo que hace uno, mis hermanos, cuando uno invierte
en CETES o en bonos o en alguna otra cosa, mis hermanos, uno está haciendo una inversión. ¿No es así, mis hermanos? Recibe una inversión. Se llama, mis hermanos, interés acumulado, ¿no? Se va acumulando el interés, mis hermanos, así. Bueno, quiero decirte, Dios no se olvida de lo que se hace en su nombre, como dice la carta a los Hebreos. Dios no es ingrato para olvidar, mis hermanos, aquello que se hace en su nombre. Dios, mis hermanos, paga y paga intereses altos. Por eso, mis hermanos, el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo, mis hermanos, cuando los discípulos le preguntaron a él, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, ¿qué recibiremos? Hemos dejado todo por seguirte a ti, Señor, ¿qué vamos a recibir? Y entonces el Señor Jesucristo les dice, pues no es de balde. Si has dejado padre o madre o cualquier otra cosa, recibirás 100 veces más. 100 veces más, mis hermanos. La verdad es que el Señor, mis hermanos, paga intereses. Esto es así. ¿Sabes? ¿Te has imaginado que tienes una cuenta en el cielo? ¿Que tienes una cuenta en el cielo? Por eso el Señor Jesucristo decía, no os acumuléis tesoros en la tierra. Más bien debes acumular tesoros en el cielo. ¿Lo recuerdan? Así dice el pasaje de la Escritura, mis hermanos. Así, Dios está registrando todo lo que tú y yo hacemos. Cada vez que damos algo y somos generosos con alguien, mis hermanos, eso se registra en el cielo. Un vaso de agua, mis hermanos, fría, dado en el nombre de Cristo Jesús, eso se anota. Eso está anotado, mis hermanos, allí. Así es que, mis hermanos, cada vez que tú y yo somos generosos con tu familia, con tu iglesia, con tus amigos, con los incrédulos, cada vez que das, se registra y se recompensa. Es una inversión. Y el Banco del Cielo, mis hermanos, paga intereses, muchos intereses. Dios no se olvida, mis hermanos. ¿Saben? En la Biblia se registran varios libros. Está el libro de la vida, mis hermanos, nos cuenta el libro del Apocalipsis, ¿no es así? El libro de la vida. Pero también está el libro de registros de Dios. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, en el libro del profeta Malaquías, se dice que Dios anota allí todo, mis hermanos. Y no es que a Dios se le olvide, no tiene una memoria como tú y como yo, pero Dios lleva registro de cada una de estas cosas. ¿Qué debemos hacer? Almacenar tesoros, mis hermanos, en el cielo, invirtiendo en el cielo, invirtiendo en personas que pueden ir allí hacia el cielo. 1 Timoteo, mis hermanos, 6, 18 y 19, dice la Escritura, haciendo esta recomendación el apóstol Pablo a Timoteo, que hagan bien. ¿A quién se está refiriendo? A los creyentes. A los creyentes, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Te das cuenta, mi querido hermano, que tu dádiva es una inversión para el futuro? Como dice este pasaje, un buen fundamento para lo porvenir. Así dice. ¿Sabes? Hay bancos que se declaran en quiebra. El Chase Manhattan Bank, mis hermanos, hace algunos años se declaró en quiebra este banco. No podía ya subsistir. Había prestado más dinero de lo que estaba recaudando, mis hermanos, y no tenía retorno. Y se declaró en quiebra. Hay países que también se declaran en quiebra, pero te puedo asegurar algo. El banco de Dios, mis hermanos, nunca se declarará en quiebra. Nunca, nunca, mis hermanos. Ahora bien, quiero decirte en tercer lugar que nuestra dádiva, mis hermanos, es un sacrificio a Dios. Es un sacrificio a Dios. Dice Filipenses 4:18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia
estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo, mis hermanos, les está dando las gracias a esta iglesia de Filipos. Les dice: lo que ustedes me han enviado está muy bien, tengo abundancia, estoy lleno. Pero ¿cómo? Estaba en la cárcel. Quiero decirles, mis hermanos, en esa época, en la época bíblica del Nuevo Testamento, mis hermanos, las cárceles no eran como ahora. Muchas personas, mis hermanos, que están en la cárcel ahora, bueno, tienen que hacer algún trabajo en la cárcel y así conseguir un poco de dinero. Pero hay personas que se pasan en la cárcel sin trabajar, sin hacer nada. ¿Y quién los mantiene? El Estado. Así es. Pero saben, mis hermanos, en esta época, en el Nuevo Testamento, de lo que estamos hablando, mis hermanos, las personas que estaban en la cárcel tenían que mantenerse a sí mismas, pagar su manutención. ¿Y quién lo hacía? Los familiares, amigos. Y en el caso del apóstol Pablo, mis hermanos, allí en la cárcel, allí, mis hermanos, dice de esta manera: estoy lleno, no tengo necesidad de nada. He recibido todo lo que ustedes han enviado y tengo abundancia, porque Epafrodito lo envió o lo trajo lo que ustedes enviaron. Pero agrega allí, mis hermanos, el apóstol Pablo, después de decir esto: lo que ustedes han hecho es un olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo, mis hermanos? Seguramente Pablo se está refiriendo al pasaje que se encuentra en Levítico 7, si después lo quieren ver, mis hermanos. En Levítico 7 se nos habla de las ofrendas de agradecimiento a Dios. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, se colocaba sobre el altar una ofrenda, allí para agradecerle a Dios por algo. Había sacrificios, ofrendas, mis hermanos, o sacrificios para perdón de pecados. Pero también había, mis hermanos, ofrendas que se colocaban sobre el altar y allí, mis hermanos, la derramaban y se creaba un vapor que salía por toda la comunidad y se podía oler. Mis hermanos, un olor agradable. Un olor agradable, mis hermanos. La verdad es que una persona, un dador sacrificial, alguien que da sacrificando, es una persona hermosa a los ojos de Dios. Dar, mis hermanos, es un acto de adoración. Dar es un acto de adoración. Y sabes, tú y yo no estamos solamente en este lugar adorando a Dios. Adoramos a Dios cada día. Día a día adoramos a Dios. Y dar, mis hermanos, es un acto de adoración. Por eso, mis hermanos, es parte de nuestro servicio de adoración. Es tan importante como cantar, orar o enseñar. Es eso, mis hermanos. Y Pablo está diciendo que el regalo que los filipenses le enviaron es una ofrenda fragante, un sacrificio aceptable a Dios, mis hermanos. ¿Por qué podía decir esto Pablo? ¿Por qué podía decir esto Pablo, mis hermanos? Que lo que ellos le habían dado era un olor agradable, un sacrificio aceptable delante de Dios. Porque Jesús lo dijo. Jesús lo dijo. Si vemos el pasaje, mis hermanos, Mateo 25:40. Dice allí el versículo, mis hermanos, de la siguiente manera: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Es decir, es como hacerlo a Dios. Es como hacerlo a Dios. Cada acto de generosidad de tu vida puede ser hecho como un sacrificio a Dios. No es, mis hermanos, una pena, no es con dolor, no es con tristeza, como dice la Escritura, ni por obligación, mucho menos. Es un sacrificio aceptable a Dios. Así es que cada vez que tú y yo podemos dar con generosidad a otros, mis hermanos,
es un estímulo para los demás, también es una inversión para la eternidad y es un sacrificio agradable a Dios. Por eso, mis hermanos, el apóstol Pablo estaba diciendo que era tan importante ser generoso, era tan importante ser un dador. Quiero decirte que solo hay dos tipos de personas en el mundo: los que dan y los que reciben. ¿Sabes? Quiera Dios que tú y yo seamos personas generosas que damos, mis hermanos, porque así nos pareceremos más a nuestro Señor. Esta es la condición, esta es la premisa, mis hermanos. La condición viene antes de la promesa. Tú y yo no podemos reclamar, mis hermanos, el versículo 19, a menos que hagamos lo que está diciendo el versículo 18. Tenemos que ser generosos con los demás. Cristo lo dijo, mis hermanos, debemos dar y Dios nos dará. Seremos generosos, si somos generosos, mis hermanos, Dios será generoso con nosotros. Así es que ahora quiero ver la promesa. Hemos visto la condición. ¿Cuál es la promesa ahora, mis hermanos? ¿Cuál es la promesa? Quiero que lo veamos. Ustedes lo tienen allí en el pasaje, mis hermanos. La promesa es esta: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios lo suplirá. ¿Saben, mis hermanos? Cuando uno compra un aparato eléctrico, un auto, un teléfono o lo que sea, mis hermanos, frecuentemente viene con una garantía, ¿no es así? Y la garantía puede ser de 1 año, 2, 3 y hasta 7 años o más, mis hermanos. Algunos dicen garantía de por vida, mis hermanos. Bueno, quiero decirte que aquí está la garantía de Dios para nuestras vidas, para toda nuestra vida. Y hay aquí, mis hermanos, en este pasaje, 3 cosas que tú y yo debemos notar. 3 cosas. ¿Cuál es la primera cosa que tenemos que notar? La primera cosa que tenemos que notar es la fuente, mis hermanos, de esta promesa. Es Dios. Mi Dios, dice Pablo. Mi Dios, dice el apóstol, mis hermanos. Hay algunos que piensan que Dios es una fuerza, es algo etéreo. Que Dios, mis hermanos, no es una persona. Pero la Biblia habla acerca de esto, de un Dios personal, mis hermanos. Cuando Jesús oró decía Padre nuestro, ¿no es así? Y lo estaba haciendo personal, mis hermanos. Dios es un Padre celestial íntimo. Y como Él, mis hermanos, como resultado de que es un Padre celestial íntimo, mis hermanos, Él está muy consciente de todas y cada una de nuestras necesidades financieras, mentales, espirituales, físicas, de salud, relacionales, todas y cada una de nuestras necesidades. También Dios es un Padre bondadoso. No solo es un Padre celestial e íntimo, es un Padre bondadoso, constante y capaz. Constante y capaz, mis hermanos, en todos los sentidos, en la amplitud de estos términos: bondadoso, constante y capaz, mis hermanos. Y quiero decirte que nuestro Padre Celestial asume la responsabilidad por las necesidades de sus hijos y lo hace de una manera perfecta. Él es la fuente, el Señor. Él es la fuente, mis hermanos, de todo poder. Es la fuente que cubre toda necesidad. Por eso dice el pasaje, mis hermanos: mi Dios, de quien emerge toda bendición, de quien sale, mis hermanos, toda bondad, todo don perfecto. Mi Dios puede hacer esto. No lo olvides, no lo olvidemos, mis queridos hermanos. Dios es la fuente de todo bien. ¿Recibes algo en tu vida? Quiero decirte que no lo has conseguido tú. No es tu esfuerzo, no es tu capacidad. Es Dios quien lo está haciendo en tu vida. Él es la fuente de todo aquello que tú y yo necesitamos, mis hermanos. Dios es capaz de cubrirlos. Por eso el apóstol Pablo dice: mi Dios. Un Dios personal que tú y yo necesitamos. Segundo lugar, mis hermanos,
¿Cuál es el propósito y el alcance precisamente de esto? ¿Cuál es el propósito? Mis hermanos, dice el versículo, mis hermanos, suplirá todo lo que os haga falta. Todo lo que os haga falta, Él lo va a suplir. Nuestro Dios personal, bondadoso y capaz, mis hermanos, todopoderoso y constante, va a suplir todas nuestras necesidades. ¿Y eso qué incluye? Todo. Todo, mis hermanos. No dice aquí que Dios pueda suplir tus necesidades, no. Lo que dice es que lo va a hacer, lo suplirá. Dios lo hará. Esta es una garantía. Si tú y yo cumplimos con la condición, con la premisa que está en los versículos anteriores, mis hermanos, podemos contar con esta promesa. Podemos contar con ello. Si tú eres un dador constante, generoso, puedes contar con esta promesa de Dios de que Él se va a ocupar de todas tus necesidades. Ahora bien, quiero aclarar esto, mis hermanos. Hay muchas personas que hacen mal uso de este versículo. Hay personas que hacen mal uso del versículo. Y hay dos cosas que no se incluyen en el versículo. Hay dos cosas que no se incluyen en el versículo. ¿Cuáles son? Primero, mis hermanos, consecuentar mi pereza. Consecuentar mi pereza, mis hermanos. Esta promesa de Dios que está en este pasaje de Filipenses 4:19 no es una invitación a que tú y yo seamos holgazanes. No es una invitación a que tú y yo, mis hermanos, no trabajemos. Dios espera que tú y yo nos esforcemos, que trabajemos. No es una invitación esta a quedarnos sentados con los brazos cruzados y simplemente decir, bueno, yo confío que Dios va a proveer y quedarnos sentados. No pararme de la cama en los días, mis hermanos, pensando que Dios va a proveer. No, ¿sabes? Oramos y pedimos al Señor, Señor, dame el pan nuestro de cada día. Y salimos con esa confianza de la casa, de que Dios va a proveer. Salimos con esa confianza de la casa y que Dios va a sustentarnos, mis hermanos. ¿Sabes? Esto no es contentamiento. Si tú te quedas en tu casa pensando que Dios va a proveer en tu pereza, en tu holgazanería, eso no es contentamiento, eso es complacencia. Como lo comenté la semana pasada en la predicación. Entre las dos hay una gran diferencia entre el contentamiento y la complacencia. Dios, mis hermanos, no ha prometido satisfacer nuestras necesidades si te quedas sentado sin hacer nada. Así no funciona, no funciona así. Dice, mis hermanos, allí en Primera de Tesalonicenses 3:10. Porque también cuando estábamos con vosotros, dice el apóstol escribiendo a la iglesia de Tesalónica, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. ¿No es así? ¿Cuál era el asunto, mis hermanos? Lo que pasa en tiempos modernos también, de algunas iglesias, algunas religiones. Los tesalonicenses, mis hermanos, pensaban que la llegada de Cristo, el retorno de Cristo era inminente. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Vendían propiedades y ¿qué más hacían? Dejaban de trabajar. Por eso el apóstol Pablo dice eso. Hay algunos, mis hermanos, dicen, la llegada de Cristo está cerca. ¿Y qué hacen? Venden las propiedades. ¿Para qué la vendes? ¿Te va a servir el dinero? Pues no. Mis hermanos, Dios no va a consecuentar nuestra pereza. Al contrario, debemos de amarlo como es. En el libro de los Proverbios constantemente se dice, mis hermanos, la pereza es un pecado y debemos llamarlo como tal. Segundo lugar, mis hermanos, esto tampoco incluye, mis hermanos, todo lo que nosotros queramos. Todo lo que nosotros queramos. Dios, mis hermanos, no es un genio de una lámpara, mis hermanos, como las lámparas de Aladino, mis hermanos, donde uno le frota y sale un genio y va a cubrir nuestros deseos. Nunca he entendido por qué un genio dice nada más 3.
¿Por qué 3 deseos? ¿Y por qué no todos? Uno podría pedir, bueno, mi primer deseo es que me cumplas todos mis deseos, ¿no? Eso podría decirle uno al genio, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, Dios no es así. Dios no es un genio que está dispuesto a cubrir deseos y caprichos, mis hermanos. Hay una gran diferencia entre mis deseos y mis necesidades. Hay una gran diferencia. Saben, déjenme decirles de esto, mis hermanos. Se hizo una encuesta en 1890 a un grupo de personas, mis hermanos. Se realizó un estudio en 1890 y se les preguntó cuáles creían que eran las necesidades básicas de la vida, cuáles eran las necesidades mínimas para sobrevivir. Este estudio reveló, mis hermanos, que las personas de esa época, 1890, creían que había 16 cosas básicas que todos necesitaban para sobrevivir. Pero esa misma encuesta, mis hermanos, se hizo 100 años después. A otro grupo de personas, evidentemente. Pero ahora, mis hermanos, en lugar de tener 16 necesidades básicas, las personas decían que tenían 98 necesidades para poder vivir. 98 necesidades. ¿Saben, mis hermanos? Nuestros deseos tienen una forma de exagerarse y nosotros mismos nos engañamos convirtiendo nuestros deseos en necesidades. Son caprichos. Son caprichos, mis hermanos. Por eso Santiago 4:3 dice, mis hermanos, allí en este pasaje: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago 4:3. Así que, mis hermanos, ¿sabes? Dios no ha garantizado que nos va a dar lujos. No, no es así. Dios no ha garantizado eso. Dios ha garantizado en su palabra, como estamos viendo, que va a satisfacer nuestras necesidades, no nuestros caprichos, tampoco nuestros deseos. No es así. ¿Saben, mis hermanos? Hay 2 ideas falsas acerca del dinero. 2 ideas falsas. Una, que Dios quiere que todos seamos millonarios. Hay algunos que predican esto. Es que Dios quiere que todos tengamos dinero, que todos seamos millonarios. Sería muy bueno que todos tuviéramos en nuestra bolsa un montón de dinero. Pero esta es una idea falsa. Pero hay otra idea, mis hermanos, que también es falsa, que Dios quiere que todos sean pobres. Y eso también es falso. Eso no es cierto, mis hermanos. Ambas ideas son erróneas. Lo que Dios está diciendo, mis hermanos, es que a Él le interesa satisfacer nuestras necesidades. Nuestras necesidades. ¿Qué nos dicen los comerciales y la mercadotecnia? Necesitas este producto. Necesitas esto. Necesitas esto otro. No, mis hermanos. La Biblia nos dice: mi Dios proveerá para todas tus necesidades. Por lo tanto, mis hermanos, este versículo no incluye las consecuencias de la pereza. No es así. Por ejemplo, mis hermanos, si yo salgo con mi tarjeta de crédito y desperdicio mi dinero, mis hermanos, en lujos, en muchas cosas, mis hermanos, que son deseos y no necesidades, cuando no tenga suficiente dinero para pagar estas cosas, mis hermanos, este versículo no es para ello. Porque he sido tonto y un necio en gastar así. Dios no está haciendo esto. Dios no financia tonterías, mis hermanos, necedades. Si gasto todo mi dinero en alguna área y mis necesidades no se ven satisfechas y digo: Dios, tu promesa no es verdadera, ¿sabes? Eso no es culpa de Dios, porque Él no ha prometido financiar tonterías ni necesidades, ni necedades, perdón. ¿Qué es lo que ha prometido Dios? ¿Qué es lo que ha prometido Dios? ¿Qué se incluye? ¿Qué es lo que se incluye, mis hermanos? Lo que se incluye, nuestras necesidades legítimas. Lo que tú necesites, lo que necesites, no tus caprichos. ¿Sabes? Eso cubre una gran
gran cantidad de cosas. ¿Tienes tú una necesidad física? Está incluido en esto. ¿Tienes una necesidad de salud? Está incluido en esto. ¿Tienes una necesidad de relación porque tus relaciones están rotas en tu matrimonio o con alguna otra persona, con algún familiar? Esto lo incluye. Incluye necesidades emocionales también. Y necesidades afectivas, mis hermanos, necesidades financieras, cualquier tipo de necesidad. Dios promete satisfacer necesidades, mis hermanos, todas y cada una de nuestras necesidades. Y si esto es verdad, si Dios ha prometido satisfacer todas nuestras necesidades, ¿por qué debemos preocuparnos? En una predicación, mis hermanos, anterior, yo les compartí a mis hermanos que preocuparse es de ateos. Preocuparse, mis hermanos, es de descreídos. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, eso significa que no estamos confiando en Dios. El problema, mis hermanos, es que nos preocupamos por nuestros deseos y caprichos. Y eso, mis hermanos, es lo que frecuentemente oramos. Así es que lo que Dios está diciendo en este pasaje de Filipenses 4:19 es: yo asumo la responsabilidad de satisfacer las necesidades de mis hijos. Si tú eres hijo de Dios y estás cumpliendo lo que dicen los versículos del 14 al 18, entonces puedes contar con ello, que Dios va a satisfacer tus necesidades. Ahora, en tercer lugar, mis hermanos, este versículo de Filipenses 4:19, además de decirnos cuál es la fuente y cuál es el propósito, mis hermanos, nos dice también cuál es el almacén. Y el almacén, mis hermanos, es conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ese es el almacén, mis hermanos, la provisión de Dios, de acuerdo con sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es un almacén inmenso. Mis hermanos, nos hemos acostumbrado a comprar en línea, en Amazon y algunos otros, mis hermanos, pues portales de comercio que hay en internet, y compramos cosas, mis hermanos. Me he imaginado también cómo son los almacenes de Amazon. Son grandes, muy, muy grandes los almacenes, mis hermanos. Pero quiero decirte una cosa: los almacenes de Dios son mucho, mucho más grandes. Y hay tal variedad allí de cosas para satisfacer necesidades. Dios, mis hermanos, tiene recursos ilimitados. Es el Dios poderoso, el Dios sobrenatural, el Dios creador, y tiene una provisión inagotable, inagotable. Podemos ir, mis hermanos, a los textos de la Escritura y ver, mis hermanos, muchos de los milagros de Jesucristo, cómo era de inagotable su poder y su provisión. Y sabes, tú también y yo también podemos dar testimonio de eso en nuestras vidas. Si echas una mirada para atrás en tu propia vida y eres sincero verdaderamente, podrás entender cómo Dios te ha guardado paso a paso, con su provisión inagotable y su gran bondad. Aquí, mis hermanos, el pasaje dice conforme a sus riquezas. Así dice el versículo, conforme a sus riquezas, es decir, de acuerdo a sus riquezas. Y hay una diferencia, mis hermanos, según sus riquezas y de acuerdo con sus riquezas, mis hermanos. Déjenme ponerles un ejemplo para aclarar esto. Si alguien te diera un depósito, te depositara, por ejemplo, 1,000 pesos, te estaría dando parte de su dinero, parte de su riqueza. Pero si esa misma persona te diera un cheque en blanco y te dijera: lo que necesites, lo que tú necesites, te estaría dando de acuerdo con su riqueza. ¿Sí me voy a entender? Te da 1,000 pesos, te da según su riqueza. Pero si te da un cheque en blanco, te está dando de acuerdo con su riqueza, para lo que se te ofrezca, lo que tú quieras.
Así es este pasaje. Dios nos está dando un cheque en blanco. Y es un cheque en blanco para el creyente fiel. Un cheque en blanco, mis queridos hermanos, no tiene valor si no lleva firma. ¿No es así? Pero este cheque en blanco que Dios da está firmado con el nombre de Jesucristo. ¿Te han rebotado alguna vez un cheque? Espero que no, ¿verdad? Porque no tienes fondos. Es más, ya ni se usan, ¿verdad? Pero solo es para el ejemplo. Bueno, mis hermanos, eso jamás va a suceder con el Señor. El Señor, mis hermanos, tiene recursos inmensos, inmensos, mis hermanos. Y eso es lo que dice, mis hermanos, precisamente el pasaje de 2 de Corintios 9, del 6 al 8. Dice allí en este pasaje: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Porque ¿qué, mis hermanos? Dios ama al dador alegre, al que da con alegría, no por tristeza, no porque está obligado, no por necesidad. Y agrega allí, mis hermanos, el pasaje en los versículos 8. Y poderoso es Dios. Y verdaderamente Dios es poderoso, mis hermanos, dice, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Por qué, mis hermanos, está este pasaje en la Escritura? Por una razón: para recordarnos que si Dios nos da, es para que demos a otros. Como, mis hermanos, dice la Escritura, de gracia recibisteis. ¿Qué debemos hacer, mis hermanos? Dar de gracia. Dar de gracia, mis hermanos. Quiero terminar con esta predicación, mis hermanos. Si tú permites que este pasaje penetre profundamente en tu vida, si realmente lo entiendes, eso va a revolucionar y cambiar tu vida, la nuestra, mis hermanos. Si nos convertimos en dadores, dadores de consuelo, dadores, mis hermanos, de bienes, dadores de bendición a otros, si nos convertimos en dadores del Evangelio, mis hermanos, ¿sabes? Dios se va a ocupar de ti y de mí, de nuestras necesidades. Y esto, mis hermanos, se enseña paso a paso a lo largo de toda la palabra de Dios. Y tiene la garantía de Dios mismo, mis hermanos, la provisión de Dios. Podemos tú y yo mirar el futuro con profunda confianza. Podemos mirar el futuro, mis hermanos, a pesar de que la situación económica no vaya bien en el país. A pesar, mis hermanos, de que haya descalabros, podemos mirar el futuro con profunda confianza, porque Dios va a cumplir su promesa en nuestras vidas si cumplimos sus condiciones. Así es que, mis hermanos, que el Señor nos ayude a hacer esto, ser personas generosas, dadivosas, mis hermanos. Ser una persona generosa es una cuestión de voluntad, no es una cuestión de riqueza. Es como la viuda pobre, mis hermanos, donde Jesús estaba en el patio del templo, mirando cómo las personas se echaban allí, mis hermanos, en el lugar. La gente pasaba y no recogíamos la ofrenda como ahora, mis hermanos, no. La gente pasaba y echaba de dinero y lo echaba así grande para que sonaran las monedas. Pero Dios, el Señor, observó a una viuda pobre que dio las 2 pequeñas monedas de más baja denominación y dijo: esta mujer ha dado más que todos, porque ha dado todo lo que tenía. Y aquí cabe pensar, ¿de qué iba a vivir esa mujer al día siguiente? Se había dado todo. Mis hermanos, dar no es una cuestión de riqueza,
Ser generoso no es de cuestión de riqueza, es una cuestión de voluntad. Al Señor no le importa en absoluto la cantidad que nosotros damos y cómo lo damos. Lo que importa es la actitud de dar. Y esto es lo que Dios espera de ti y de mí. Y esto se aplica tanto a iglesias como a personas, mis hermanos. La iglesia que se entrega, la iglesia que se interesa por los demás, por evangelizar, por misiones, ¿sabes? Dios se ocupa de sus necesidades. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Yo les invito a inclinar sus rostros y vamos a orar. Señor nuestro, gracias porque eres bueno en gran manera. Gracias, mi Dios, por tu gracia y tu misericordia, porque en Cristo Jesús tú nos diste lo mejor. ¿Cómo nos escatimarás lo demás si nos has dado a Cristo, que es lo más valioso? Gracias. Permite que mis hermanos y yo nos parezcamos más y más a nuestro Señor Jesucristo en su actitud de dar. Permite que esta iglesia sea generosa, que todos seamos generosos con nuestras familias, con nuestros amigos, con las personas que nos rodean. Señor, permítenos parecernos más en un carácter a semejanza de Cristo. Ayúdanos en esto, mi Señor. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, mi Señor. Y Padre, hoy queremos ofrecernos a ti. Acéptanos, mi Señor. Acepta a mis hermanos y a mí, a esta tu iglesia. Acéptanos como ofrenda para ti. Todo es tuyo, mi Señor, y de lo recibido de tu mano te damos, como dice tu palabra. Todo es tuyo, mi Señor. Todo es tuyo. Lo que somos y tenemos, todo te pertenece. Y hoy, Señor, en esta mañana queremos hacer una ofrenda de nuestras vidas para ti. Queremos ofrecernos a ti primero, Señor, como dice este pasaje que hemos estudiado, ofreciéndonos a ti primero, Señor, como el ejemplo de los filipenses, y luego ofrecernos a los demás. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, por favor, ayúdanos. Tanto necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos, por favor. Gracias, mi Dios. Y ahora, Padre Celestial, vamos a tomar la cena que nuestro Señor Jesucristo instituyó. Vamos a tomar pan y vino. Y esto lo tomamos con profunda gratitud. Tomamos este pan y vino, mi Señor, recordando que Cristo se dio por nosotros de manera tan generosa. Se entregó por nosotros, nuestro Señor. Así, Señor, como nosotros no hemos de entregarnos a ti. Al tomar el pan y el vino, Señor, queremos tomarlo dándote las gracias. Queremos tomar este pan y este vino reconociendo que Jesucristo es el Señor y es el Señor de nuestras vidas. Así queremos tomar este pan y este vino, siendo, Señor, así que, Padre Celestial, lo tomamos como iglesia y queremos tomarlo en comunión unos con otros. Ayúdanos, mi Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén.